Ver una imagen muy parecida a la que veíamos en marzo del año pasado, cuando hablábamos de estos argentinos varados. Los manifestantes no lograron subir al puente, pero vos no contabas que está interrumpido. Che, ¿cómo estás, Mati? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo te trata Roma? Roma, la verdad que muy bien. Puedo decir que enamorado de Roma. Me estoy enamorando. Estoy en ese momento cuando te enamoras de alguien o de algo que es como todo te parece lindo, todo es mágico, todo es majestuoso. Bueno, así estoy con Roma. Creo que tiene un poco que ver con la temperatura, con el verano. Ah, mira, al contrario de todos los que se quejan por ahí de... La gente se queja del verano, pero Roma tiene algo muy bueno. Primero, que el calor a mí me gusta. Y segundo, que tiene playas muy cerca que están buenas, que uno dice, bueno, Roma es una ciudad donde efectivamente hace mucho calor en verano, donde, bueno, acá se ve de la cámara que está tomando que estamos un poquito transpirados, uno tiene el Tevere acá, pero por más que esté el río, tener un mar cerca es como una salida que está rápido y en una hora estás en una playa que está bien, no es la playa más linda de Italia, pero es el mar. Sí, no es la que te venden por ahí en las guías, como lo mejor, lo que uno se imagina de playa de Italia, pero es una playa que está buena. Es una playa donde uno se puede bañar, donde uno puede pasar un día de playa con una sombrilla, o sea, una sombrilla, por ejemplo, una cosa que en mi vida había tenido en cuenta, ahora de repente pasa a ser algo muy importante, porque uno dice, bueno, voy a la playa. En mi caso nunca vacacioné en playa también, entonces como que en mi caso también es distinto eso, porque bueno, nunca había tenido esa posibilidad de vivir en una ciudad con mar. Aparte vos acá en Roma estuviste viviendo, ahora estás más en el centro, pero estuviste viviendo en Ostia. Estuve viviendo en Ostia, vivía en la playa, sí. De hecho, ahí sí yo llegué en invierno y salía a caminar, o sea, hacía también los paseos por el mar y de repente fue ver un cambio tremendo de cómo Ostia pasó de ser un lugar inhóspito, un lugar donde no había nadie, porque no había nadie, a ser uno de los lugares donde hay más gente hoy, creo, acá en la ciudad. ¿Cuál era el parador o el lugar que más recomendás? Acá no le dicen parador, tiene otro nombre. Sí, acá se llama Lido. El Lido, sí. ¿Cuál es de la parte de Ostia? Porque me han dicho que una parte está más linda, otra más fea. ¿Ya lo tenés estudiado? ¿Cuál está mejor? Un poco sí. La parte que está más cerca del Tevere, o sea, uno tiene que imaginarse la desembocadura del río, que obviamente desemboca en el mar. De un lado del Tevere está Fiumicino, está el aeropuerto internacional conocido por todos, por la gran mayoría. Y después del otro lado está Ostia, que sigue siendo parte del municipio de Roma, sigue siendo la ciudad de Roma. Y claro, cuando uno está más cerca del río, el agua es un poco más sucia, lógicamente. Y si uno se va alejando un poco, las playas son mejores. Yo recomiendo, que es donde vamos con los argentinos que estamos acá en Roma, a las playas que se llaman i cancelli. Los cancelli, eso, pero los paradores yo entendí que eran como los cancelli. Sí, son como unos paradores que en muchos casos son playas libres, donde uno puede ir y disfrutar tranquilamente. El 8 donde vamos con los argentinos, que es playa libre, es una playa muy larga, a diferencia de otras playas de Ostia. Por ejemplo, uno en Ostia Centro tiene una linda playa, pero es muy cortita, muy angosta. En cambio, en este caso tiene hasta incluso duna, o sea, es algo bastante lindo y bastante entretenido para ir y pasar el día. O sea que Perugia no extrañas. Perugia no extraño Para nada. Para nada. El otro día, de hecho, estuve con dos amigos que conocí en Perugia y era una pareja amiga y entre los tres hacíamos una conclusión y era como, ellos se fueron a Valencia, bueno, yo me vine para acá, para Roma. Perugia es hermoso para ir a conocer, para ir a pasar un fin de semana, para ir a conocer la región de Umbria, que es hermosa, pero para estar en invierno, solo, sin trabajo, con días cortos, con frío, yo sinceramente no se lo recomiendo. Y el mundial la verdad. Y el mundial viéndolo en la casa donde vivía, que prácticamente estaba solo, donde había muy pocos argentinos, entonces también los partidos eran verlos casi en soledad. Me iba a los bares y estaba solo en los bares hasta que, bueno, conocí el grupo argentino, que eran en ese caso 2 o 3 argentinos. Y bueno, igual se lo vivió bien, pero bueno. ¿Cuánto tiempo viviste en Perugia? Y en Perugia yo estuve 3 meses. Pensé que había vivido más tiempo. No, 3 meses. Octubre, noviembre y diciembre del año pasado, 2022. ¿Y antes de Perugia dónde estuviste? Y antes de Perugia estuve girando un poco por toda Italia. Estuve primero en Bolzano, estuve 2 meses y medio en Bolzano.
pueblito que se llama Campo Tures, cerca de la frontera con Austria. Y después viajando, estuve mochileando por Europa. Bueno, vos sé que estuviste en Perugia, en Ostia, ahora en Roma Centro, Bolzano como dijiste, no sé si fuiste 2 o 3 veces ya. Sí, fui varias, sí. A esta altura, porque todo el mundo se pregunta y yo también me pregunto, con lo difícil que es cambiar de ciudad, de buscar otro trabajo, ¿cuál es el secreto para decir, bueno, cambio de ciudad, veo, me arreglo, o ya vas con algo armado? Yo no sé si es un secreto, quizás tiene que ver con un poco con la inestabilidad también. Mi mamá me decía, por ejemplo, me decía un día, yo en mi vida cambié 3 veces de casa y vos en un año cambiaste 10 veces de casa. Yo creo que uno tiene que valorar muchas cosas. En mi caso, hoy estoy trabajando con un trabajo remoto que me permite un poco también decir, bueno, me puedo mover, me puedo ir a otra ciudad. En este caso, Roma es una ciudad más cara. Yo si estuviera en Perugia, mi sueldo me rendiría mucho más porque pagaría casi la mitad de lo que pago de alquiler acá. Pero Roma tiene, para lo que hago yo, que hoy estoy trabajando como creador de contenido, haciendo un poquito de videos sobre Italia, Roma tiene algo que es central, que está centrada porque es el centro de Italia, que tiene una muy buena conexión de transporte, tanto trenes, colectivos como aéreos, que tiene una vida muy dinámica, en una capital. Yo viví en Buenos Aires mucho tiempo, por más que el acento me delate que soy de Salta. Viví mucho tiempo en Buenos Aires y a mí me gusta la ciudad, me gusta tomarme el subte, me gusta que haya quilombo, aunque suene esto, viste, que la gente me dice, Que pase algo. me dice, no, pero no podés vivir en una ciudad como Roma, que es quilombo, todo el tiempo caos, te hacen paro, que hay mucha gente, los turistas. A mí me gusta. Y después lo que te decía, cada uno, cuando me fui a Bolzano, me fui por trabajo. En Bolzano pagaban muy bien, un sueldo muy alto, la vida también cuesta más cara, pero en mi caso era un hotel donde tenía ya incluido el hospedaje, donde tenía incluida la comida. Entonces era todo ese sueldo, que era bastante jugoso, era todo para ahorrar. Entonces en ese caso la decisión se basaba en eso. Claro, yo pensaba, vos tenés que ir a Bolzano, ahora me sale una oportunidad en Bolzano, y digo, uy, tengo que buscar alquiler, vos generalmente estás viendo, bueno, si es muy caro el lugar, que por lo menos te ofrezcan eso, porque si no es caro de comprometerte. A veces acá en Italia te piden un año de país adelantado, no sé qué tipo de sí, también, bueno, uno tiene que tener en cuenta los contratos acá, que suelen ser contratos que yo, por ejemplo, ahora donde estoy viviendo tuve que pagar un mes de adelantado, que no era tanto, pero presentando los papeles, diciendo, firmando un contrato de al menos 4 meses, como que depende, y ahora estoy viviendo en una habitación, entonces depende mucho de dónde. Formal, pues no tan contrato. Es un poco más informal, pero después depende también. Cuando me fui a Ostia, que estaba en un departamento, yo no había firmado el contrato, pero sí un amigo al que le pidieron contrato de trabajo, le pidieron que también asegurarse que tenía la plata todos los meses para pagar. Entonces es un poco complejo. La decisión yo creo que depende de cada uno. Mucha gente me pregunta esto de, bueno, vos que hiciste temporada, que hiciste... En ese caso yo sí recomiendo buscarse un lugar que pague bien, que te dé vito y aloyo, como se dice acá, que básicamente es comida y hospedaje. Y después también que sea un lugar, ahí en Bolzano estaba en el medio de la montaña, que me sirvió porque sí, era hermoso, era naturaleza, pero sinceramente cuando llegaba al final del día yo lo único que quería era irme a dormir, porque estaba cansado por el trabajo. Entonces uno no termina paseando, no termina haciendo muchas cosas que quizá en el imaginario uno dice, ojo, hay gente que lo logra hacer y logras el equilibrio justo entre vida social, vida, digamos, laboral y también un poco de conocer. En mi caso nunca lo lograba porque el trabajo me cansaba. Y ahora hablando de trabajo cansador y demás, si bien sos creador de contenidos, por ahí no es, porque por ahí uno escucha de otro lado y dice, ah, bueno, él lo hace porque a lo mejor luchaste, también hiciste un montón de laburo, sí, y hasta llegar a esto, o llegaste y ya con el creador de contenido y... No, yo de hecho, o sea, yo en Buenos Aires, bueno, yo estudié, soy licenciado en comunicación, tengo una maestría en periodismo. En Argentina trabajaba como periodista. ¿Puedo hablar mate? Sí, perdón. Trabajaba como periodista tanto gráfico como televisivo. O sea, trabajé mucho tiempo en televisión, primero para un canal de Salta, después para Canal 26, en distintos roles, que yo creo que eso también me dio mucha cancha porque en una primera instancia yo hacía un trabajo que era básicamente movilero, si se lo dice de alguna manera, periodista de exteriores, iba a cubrir noticias en la calle. Y después pasé a la otra parte, a ser conductor y estar en el piso, que era un trabajo completamente distinto, en donde la dinámica es distinta, en donde el trabajo es distinto. Entonces creo que eso me dio herramientas que hoy, y lo mismo el periodismo gráfico, o sea, yo trabajé como redactor, como editor en un sitio de noticias, que eso también me dio la posibilidad de aprender cómo se maneja en una redacción, cómo se trabaja en una redacción, los tiempos para
crear el contenido gráfico y bueno, un poco la experiencia, vine con la experiencia, después acá fue empezar a buscar. A mí me sirvió mucho el boca a boca, siento que siempre está bien. Yo obviamente que recomiendo a quien busca por LinkedIn, a quien busca por Facebook, a quien busca por las plataformas de trabajo, porque son una herramienta válida, pero a mí siempre me sirvió mucho más el boca a boca, saber comentarle a amigos que estoy buscando trabajo, que mis amigos sepan o conocidos sepan a qué me dedico. Ahora, por ejemplo, gracias a esto, a mí me llamaron de la televisión de Chile, me llamaron de la Argentina también, pero terminé concretando con la televisión de Chile para hacer una salida desde acá, desde Roma. Y bueno, entonces de a poquito se va construyendo y uno puede ir también como adaptándose siempre, encontrando un poco. Además vos ya venías con el objetivo de ver si podías trabajar lo tuyo. Yo me acuerdo que te encontré en Villa Borghese y era como, quiero hacer esto. Estoy trabajando otra cosa, pero el objetivo lo tenías claro. Sí, que de hecho mucha gente me lo dice eso, como lo valora, porque me dicen, che, loco, vos te bancaste de trabajar de camarero, te bancaste de estar sin trabajar, te bancaste como hacer... Yo trabajé como camarero en una pizzería, en una enoteca, en el hotel, no se me cayeron los anillos y yo al mismo tiempo siempre buscaba hacer lo mismo. Entonces yo iba al hotel y entraba en la cocina y le decía a Federico, que era el chef, por ejemplo, le decía, Fede, te puedo hacer un video explicándome qué es un canolo, por ejemplo. Y Fede entendía que mi trabajo en ese momento era ser camarero, pero que yo hacía otra cosa más allá de eso. Entonces, al mostrar uno la pasión, cómo yo lo hacía, cómo buscaba hacerlo, cómo les explicaba que tenían que hacer las cosas, yo creo que la gente también entendía un poco que esa era mi pasión y después colaboraba siempre voluntariamente, que hay muchos videitos que salieron bien por eso también. Sí, yo he visto un video que estabas ahí en Bolsano laburando y que de repente mostraba algo divertido del trasfondo, que es lo que se suele pasar también, no sé si en Canal 26, por ahí el trasfondo, viste, cómo venís con el maquillaje, con la cosa, y de repente lo mismo con otro laburo. Entonces es como que tenés esa ganas de mostrar cómo se vive el detrás de escena. Sí, también bueno, esto de como de adaptarse y cómo uno hace, como seguir esto, enfocado en que mi trabajo era otro. O sea, a mí, yo estaba siendo camarero y en esas 2 horas yo tenía que ser mozo y tenía que hacer el trabajo bien, porque si no me echaban. Sí. Pero yo hacía eso y después cuando salía, yo buscaba la manera de poder crear contenido en este caso y de entrevistar, contar las historias. Soy una persona que pregunta siempre, porque hoy estoy en papel de entrevistado, pero siempre soy yo el entrevistador, entonces soy un tipo que le gusta mucho preguntar. Por eso soy periodista, pero digo, pensando en eso, yo entraba a la cocina y era, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué se hace esto? ¿Cómo se come esto? Y quizá uno dice, lo hacía como de pura curiosidad, sí, pero también después eso me permitía a mí tener herramientas para hacer otras cosas. Entonces decir, bueno, en Bolzano existe cierta calidad de vino que se toma cuando uno come determinada cosa. Y eso quizás si uno no viaje, no va para allá, no sabe, o conocer, digamos, cosas del lugar, historia del lugar, muchas cosas que bueno. Es increíble lo que se descubre también estando acá, porque uno ya ha venido de turista, yo también creo que ha venido de turista y o me gusta Italia, somos fanáticos. En mi caso descubrí un montón de cosas que desconocía totalmente. De hecho, vos te habías comido un arancino, yo no lo conocía el arancino, por ejemplo. Era una comida típica, capaz Vamos a mostrarlo. Te vamos a mostrar. Vamos a mostrarlo ya que lo tenemos acá. Todavía no lo comimos. También no lo quiso, se lo ofrecí. Sí, no lo quise porque no, estalló. Después de estar con tanto napolitano, ya me exploté. Y bueno, a mí me pasó también de ver, que yo lo digo siempre y ahora viviendo en Roma, el otro día se lo comentaba a mi papá, es complejo vivir en Roma también porque Roma es una ciudad muy turística. La gente viene de vacaciones a Roma y uno está trabajando. No es lo mismo cuando yo hacía la comparación con Buenos Aires, si uno va a la Plaza de Mayo, o va al Obelisco, o va a la calle Corrientes, encuentra turistas, por supuesto, pero no es al nivel de Roma. O sea, uno va a la Fontana di Trevi, realmente acá es el momento donde tenés que poner un insert con la Fontana di Trevi estallada de gente. Uno va a la Fontana di Trevi y no se puede caminar, entonces uno tiene que tratar de abstraerse de esa burbuja que es el turismo en Roma, que obviamente da trabajo, que obviamente la hace a Roma lo que es Roma, pero tiene que pensar y enfocarse en lo que uno está haciendo. Que en mi caso yo trabajo también con muchas cosas turísticas, entonces a mí me sirve. Pero hay gente que, por ejemplo, dice, bueno, tengo que ir a trabajar y tengo que cruzar la ciudad y tengo que ir a Roma cuando el turista está paseando y yo estoy volviendo de trabajar. Pero bueno, es una cuestión de que uno se va acostumbrando. Y esto que te digo, o sea, en Buenos Aires, a mí me tocaba ir a trabajar al Obelisco, por ejemplo. Y era en un momento verla al Obelisco, decir, estoy en el Obelisco laburando y yo estaba cubriendo una manifestación y era como, no tenía nada que ver.
Y acá pasa un poco lo mismo, o sea, cuando uno está quizá enfocado en el trabajo, cambia un poco eso. A rich man's world. I have turned the soul of this beautiful land, but that beauty a rich man's world. I have turned the soul of this beautiful land, but a rich man's world. Argentina, Córdoba. La chica que trabaja aquí es de Córdoba y una de Buenos Aires. Ellos son las altas. Che, y hablando un poco esto del turismo y de que laburaste por ahí con medios, pero por ahí cubriendo, no sé, una manifestación, algún hecho que por ahí no está tan lindo de cubrirlo. Sí. O sí, obviamente estás dando voz a gente, pero no es tan divertido como hacer un video morfando y eso. Sí. ¿Qué onda eso? ¿Qué contenido? Un cambio radical por ahí, ¿no? Sí, yo creo que está un poco relacionado y yo trato de darle la relación, trato siempre de que el contenido sea un poco, no sé si noticioso, pero que sea valioso para la persona. En este caso, bueno, hoy justo grabamos un video que tenía que ver un poco con qué es el aranchino, dónde se consigue, cuánto cuesta. Tratar de dar un poco la información básica, qué es, porque el que lo mira quizá dice una bola, Sí. no sabe lo que es, y en realidad está lleno de arroz, está lleno de carne. Entonces como un poco saber y conocer de eso, y siempre esto, o sea, tratar de dar información que le sirva al que lo está viendo. Puede ser información que a uno diga, bueno, no sirve, a mí no me sirve para nada. O sea, a mí me pasaba mucho, yo laburaba en Buenos Aires y por ahí contaba que había un paro de subte y el que vive en Salta me decía, me chupa un huevo que haya un paro en Salta. Que vos sos el típico ejemplo que puede confirmar esta teoría de que ¿por qué me ponen en Salta? Sí, algo que de- nunca lo entendía. O sea, yo lo entendía porque claramente la mayor parte del público estaba en Buenos Aires, pero yo que laburaba con mis redes también y que compartía las cosas en las redes, yo me daba cuenta que el que estaba en Salta no le interesaba. Me pasa un poco acá porque el que está en Buenos Aires o en Argentina, que son la mayoría de mis seguidores, mis amigos, me dicen como, che, loco, a mí no me interesa que vos comás aranchino todos los días. Entonces yo tengo que encontrar un equilibrio de decir, bueno, primero que eso también es importante, que ahora como que no trabajo, si bien trabajo para alguien, soy como yo, el como el que piensa la idea y el que piensa las cosas, y eso tiene que ver también con decir, bueno, tengo que pensar algo que sea valioso para el público. Entonces esto, a la gente le puede interesar cómo, qué hay en un supermercado en Italia. Vos decís, che, ¿qué diferencia hay entre un super en Italia y en Argentina? Entonces el otro día hice un video de la cantidad de pasta que hay en un super acá, que en Argentina no pasa, porque no se, o sea, se consume mucha pasta, pero no al nivel que se consume acá. Entonces, en ese sentido, es de una temática tratar de encontrar esa partecita linda, copada, y bueno, ahí hacerlo de alguna manera valioso, generar un contenido valioso. Bueno, hoy nombrabas que tenés muy... la Salta está de tu perfil detrás y decís que sos salteño, o sea, Sí. antes que nada soy salteño. Si ahora el bigote un poco me hace pasar por italiano, pero sí. ¿Qué onda con Salta? Primero por un lado te quería preguntar por YouTube, que tenés un canal de Sí. salteños por el mundo. ¿Cómo te encontraste en esa etapa? ¿Cómo te encontrás de hacer algo que tenga que ver con Salta? Justamente con esto, ¿no? Que por ahí todos los medios van a hablarle al porteño capaz, y vos estás hablando también al salteño, o buscando temas por ahí. Bueno, ahí el Salteño por el Mundo fue una idea que se me ocurrió cuando comencé este viaje que te contaba. La verdad que por cómo soy, yo dije, bueno, me voy a Europa a viajar de mochilero, pero dije, tengo que hacer algo, tengo que optimizar esto. Entonces, bueno, ahí surgió la idea de hacer Salteños por el Mundo y era un poco esto, contar, en primer lugar era yo el salteño, porque yo era salteño por el mundo, pero también mostrar la realidad de gente que se había ido de Salta y que yo creo que el salteño tiene eso, que es como una persona muy orgullosa de su lugar, que siempre el salteño va a ser salteño, por más que viva en Buenos Aires o por más que viva en África. Entonces era un poco mostrar eso y también mostrar que había gente que de Salta se había podido ir a estudiar afuera, a estudiar, a vivir, a distintas cosas. Y no es que, porque uno dice, bueno, yo pertenezco a un cierto sector, digamos, socioeconómico, uno puede decir, bueno, le está hablando a un público que no, pero yo entrevisté de un chico que había estudiado en la universidad pública, a una chica que había estudiado en una privada en Buenos Aires, a un enfermero que había trabajado toda su vida en hospitales públicos. Entonces como que la idea era decir, che, loco, hay un abanico de gente que se vino a Europa por determinados motivos, y bueno, eso, así surgió la idea y era un poco eso, como mostrar y contar. Ahora lo tengo medio abandonadito, se quedó ahí medio colgado
¿Ya va a volver? ¿Puedes prometer eso? Va a volver, sí, es la idea. Hice, creo que son en total 10 capítulos, así que me pareció un buen número también como para darle un cierre. Y la idea igual es que, bueno, o sea, en algún momento sería mágico hacer algo como a gran escala con eso. Como fanático de Salta y como están orgullosos de Salta, acá en Italia están todos orgullosos de su comida y el salteño también con su comida. Sí. Hoy no competís tanto con la empanada porque acá no vas a encontrar mucho, Sí. pero por ejemplo el chino o decís, no, hay mejor una comida de Salta, o cómo te encontrás con la parte gastronómica. Y con la parte gastronómica, a mí me gusta mucho la comida italiana, me gusta mucho la pasta. Como soy una persona que puede comer pasta todos los días. Porque para esto se escucha por ahí espero que se escuche en muchos países. Salta tiene muy buena comida. Sí, la empanada, o sea, la empanada sí. es nuestro emblema. Sí. Si bien la empanada está vinculada a Argentina, que yo, está la empanada y la empanada salteña. Y la empanada salteña es la más rica sin duda. Sí. Y a mí cuando siempre como que también es mi caballito de batalla. O sea, si yo tengo que cocinar algo, me gusta mucho hacer asado también. Pero quizá la empanada salteña, yo sé que la empanada salteña nunca va a fallar porque es más difícil acá porque yo tenía en mi grupo de amigos, había uno que era Coquito, que lo quiero un montón, que era el que siempre hacía la masa cuando hacíamos masa casera. En Argentina uno consigue los discos de tapa empanada y hacer la empanada es hacer sobre todo el relleno. Acá es hacer también la masa. Sí. Es un poco más complejo porque a mí personalmente no me gusta hacerla, porque no me gusta, es una cuestión de gusto. Entonces siempre si consigo a alguien que me haga masa, yo hago Conmigo perdiste, yo no soy de esa. yo hago gustoso el relleno, así que si alguien sabe hacer masa, ¿Quién es? ¿Coquito? ¿Qué sabe? Coquito sabe, así que igual me pasa la receta, está la receta en Instagram. Como si Coquito está viendo, le puede dar me gusta. Si no sos Coquito también, le puede dar me gusta, te puedes suscribir, Siempre. puedes seguir a Que esta parte Matia. siempre ayuda mucho Sí, ayuda un montón a quienes creamos contenido. Sí, esa hermana muy grande. También le pueden seguir obviamente a Matia Panza. Matia Panza es el Instagram también, por Sí, ejemplo. Mati Panza, con doble T, Mati Mati Panza. Panza. Sí, sí, sí. Así que también Y ahí. Salteño por el Mundo, canal de YouTube. Salteños por el mundo. Bueno, Mati Panza también es el canal de YouTube, así que Perfecto. nunca, Salteños por el mundo nunca es como que es una cosa que está ahí arrancando todavía. Bien. En algún momento yo sé que va a despegar. Sí, bien. ¿Y cómo viste a Luisito Comunicóso de Juventud Antoniana? Sí, Él se puso la camiseta de Juventud Antoniana. Se puso la de todos, pero sí. la Bueno, de no importa, se Juventud puso la Juventud primero. Antoniana. La Juventud primero. Bueno, y después de Juventud soy un fanático. De hecho, hoy cuando venía para acá hay una universidad que se llama Universidad Antonianum, acá en Roma, que tiene que ver un poco con el origen franciscano que tiene mi club. Estuve, me sacé una foto, pedí permiso para entrar, o sea, como que también. Y después hay varios clubes, me enteré acá en Italia que se llaman Antoniano. Estuve en España yo con un club de Lebrija, una ciudad que está cerca de Sevilla también, que era el Antoniano de allá. Y bueno, es como que Juventud representa para mí lo que es Salta. Entonces, a través de Juventud yo me muestro también como salteño y como... De hecho, sigo el día a día del club. Bien. Tengo amigos que me dicen, no podés despertarte a las 3 de la mañana de un partido ¿Qué pasa? de Federal A y quedarte hasta las 5 de la mañana. Y yo hay días que digo, no puedo. Y después, cuando digo no, digo, voy a dormir. No me preguntes por qué a las 3 de la mañana yo me despierto, agarro el celular y ya me tengo que poner a verlo o a escucharlo porque no puedo. O sea, Y que está bueno, es un sentido de pertenencia, también está bueno. Es algo que ya se han hablado mucho de lo que es el fútbol en Argentina y el fútbol en general, ¿no? Esto de empatizar tanto que es algo que te pertenece, es su voz. Totalmente. Es tu identidad también. Totalmente. Y te iba a cerrar con algo más y me fue de pregunta, loco. Vos no te quiero quitar más tiempo. Vos tenés una historia importante hiciste hace poco con una historia familiar, ¿no? Que fuiste a recorrer, fuiste a registrar. Ese es un video que tiene que salir. Un poco salir. esa experiencia. Un video que tiene que salir, sí. Yo vi como cortito, vi como hay una cosa. Entonces no se puede decir mucho. No, se puede decir. En mi caso yo ya había estado en Chiró Marina, que es el pueblo de mi nono en Calabria. Me había tocado ir el año pasado, dándole un cierre a este viaje, porque bueno, mi idea fue como, bueno, yo viajé por Europa y quería que mi viaje termine ahí, en el sur de Italia, en el pueblo del nono. La verdad que es una cosa que hoy hay mucho argentino que viene a Italia a hacer la ciudadanía, y yo recomiendo a todo, al que tiene un abuelo, al que tiene un tatarabuelo y al que tiene también quizá un tatarabuelo, que vaya al pueblo de su antepasado, porque es una manera de conectarse con el pasado, ¿no? Es una manera de decir, bueno, esta persona que hoy, gracias a ella, yo estoy por recibir la ciudadanía italiana, vivió acá, pasó su vida acá, obviamente con más de 100 años seguramente de antigüedad, con una Italia que era una Italia distinta, que no era Italia, digamos también, porque hay que pensar que había otra forma de gobierno, sí. Entonces, pero para mí ir a ese lugar, en mi caso siempre fue una relación muy... Mi papá siempre nos habló de Chiró Marina, mi papá había estado, mi nono tuvo la oportunidad de volver al pueblo donde nació,
Entonces era como que siempre se hablaba del pueblo, él siempre contaba historias del pueblo. Y uno cuando llega ahí de repente se da cuenta que eso, o sea, materializa quizá un discurso. El que tiene un tatarabuelo claramente no lo va a saber porque su tatarabuelo falleció. Pero digo, lograr conectarse y lograr ese vínculo está bueno. De nuevo, por más que uno no, como que no encuentre nada, porque mucha gente me dice yo fui y no encontré nada. Y es probable que no encuentres nada. Capaz que encontrás una tumba que dice el nombre de tu tatarabuelo si se murió ahí. En muchos casos esta gente no volvió nunca, entonces también no se lo encuentra, pero uno puede conocer quizá amigos, puede conocer parientes. A mí me tocó ahora ir y entrevistar a una señora de 96 años que era vecina de mi nono, que se acordaba de mi nono, y mi nono falleció hace muy poquito, entonces para mí era como algo súper valioso decir, bueno, esta persona lo conoció y lo vio a mi nono, que en realidad no era mi nono, Claro. que fue el que se fue hace Sí. muchos años. La parte que te falta de su historia también. Y después sí. conocer familia. Yo ahora paré en la casa de un tío, tuve la posibilidad de conocer a otros primos, a otros tíos, gente que quizá uno no tiene la relación o no se conoce y que bueno, que hay un lazo sanguíneo que los une, que creo que está muy bueno. Por eso también está bueno la importancia de lo que decís, de también ir a la ciudad de los antepasados de uno, una cuestión también hasta de entender tu historia, de entender que estás haciendo lo mismo que hacías vos en ese momento. Y también está bueno aprender italiano, más allá que uno venga a hacer la ciudadanía, que por ahí busque otros horizontes después. Está bueno aprender italiano porque vos pudiste hablar con esta vecina de tu nono y poder comunicarte. Hay un montón de cosas que están buenísimas. Sin duda. Y no venir en el caso que viene a hacer ciudadanía, ¿no? No venir corriendo, me voy ya a Italia. No, disfrutar el proceso. A ver, yo respeto la decisión de cada No, uno. y obvio, que hay pero mucha gente que consejo, nada más. hay gente que viene, que Sí, obvio. busca que se pase rápido, que busca estar, que no le gusta Italia, que no le gusta más, pero al final van a ser italianos porque están Sí. recibiendo la ciudadanía. Entonces, un poco de involucramiento. yo Obviamente, creo que está bueno. también hacemos la salvedad de que hay gente que por ahí lamentablemente tiene que hacer rápido los papeles porque necesita irse Sí, rápido, porque necesita, obviamente los bolsillos de tiene cada trabajo. uno. Sí, obvio. Uno siempre nunca sabe la realidad de nadie, pero es cierto que venir como predispuesto con el idioma, con la cultura y todo eso también te hace que lo disfrutes de otra manera, ¿no? Bueno, no te saco más tiempo. Por favor, fue un gusto. ¿En serio? Mira, más. Con gusto. Porque a veces te tengo que apagar. No, bueno, espero que te haya pasado bien. Me invitó a los aranchinos, ¿eh? No invité el aranchino. Invité el mate. Muy buen mate, muy buen rato mate. total. No, en algún momento voy a empezar a invitar. Ahora me está mangiando al aire. Esto es bueno, a ver qué te puedo. No. Después la camiseta para los suscriptores. Sí. Que vengan los suscriptores para invitar a... Bueno, espero que le haya pasado bien, que estés cómodo. Y bueno, igual lo seguimos viendo nosotros acá porque Sí. estamos cerquita. Si bien cuando estamos cerca a veces te ve menos. Pasa cuando solamente donde estés viendo vos, a veces pasa, pero bueno, lo tenemos que volver a ver y hacer alguna juntada. No conozco Hostia, quiero ir a ver la playa todavía. ¿No fuiste de la playa? No fui. Ahí tenés que ir a hacer un video de la playa. Por lo menos antes que arranque. Antes que arranque el invierno, mínimamente. La Mati, Gracias, mucho Dani. grande, A rich man's world. I have turned the soul of this beautiful land, but the